2 páginas, aunque es el índice nomás. Es como un sumario ¿no? Esta versión nos sirve para tener un sumario de la obra. Vamos a ver. Bastante detenido, como pueden apreciar ustedes. Esto parece que ya es. Sí, aquí empieza. Pero, como ven, la traducción es bastante discutible. Por ejemplo, esta primera frase, ¿no? Que dice: todo Estado es una asociación. Los términos en el original griego son polis, y claro, polis se puede traducir por Estado, ciudad-estado, o agrupación política. Y por otra parte, esta asociación, el término griego es koinonia, ¿no? Que se puede traducir también como comunidad. Entonces, que decir todo Estado es una asociación, bueno, también podría decir toda ciudad, Estado, toda polis, todo cuerpo político, es una asociación, es una agrupación, es una comunidad. Entonces, son bastantes las discrepancias en torno a las traducciones. Sin embargo, hay que tener claridad sobre el sentido que ofrece, por ejemplo, la palabra polis. Y hemos hablado de qué era una polis. En la anterior clase hemos visto, por ejemplo, la diferencia entre Esparta y Atenas y cómo ambas culturas, ambos cuerpos políticos habían estructurado una forma de vida colectiva que, siendo bastante diferente, era sin embargo propia de un Estado, es decir, una cristalización en cuanto a normas, organización, población, gobierno, leyes, jurisdicción, territorio. Entonces, hablar de la polis supone hablar de una organización política que podía darse al estilo de Esparta o al estilo de Atenas, pero que pese a sus diferencias, que en realidad son diferencias de cultura política, constituían formas básicas de vida colectiva. En este primer capítulo del libro primero, que es muy famoso, Aristóteles habla también de, por ejemplo, el gregarismo. Es decir, considera que el ser humano es por naturaleza un ser gregario, es decir, que tiene una repulsa a vivir en solitario y tiene una tendencia a organizarse y vivir en
en koinonia, dice el texto griego. ¿Qué es eso? Es una forma de agregado humano, en este caso, diferente al gregarismo animal. Los animales también se organizan y viven en conjunto, pero lo hacen de una manera rígida, de una forma preestablecida, de una forma repetitiva. Y en cambio Aristóteles piensa que el gregarismo humano se presenta de diferentes formas y algunas son mejores que otras en cuanto a la entelequia de la koinonia. Hemos visto qué es la entelequia al considerar los principios de la filosofía aristotélica. Es decir, la entelequia es el sentido de las cosas, su finalidad, su propósito y su realización en cuanto a algo existente en la totalidad. Es decir, nada existe por azar, ni existe de manera fútil, ni anecdóticamente, sino existe para cumplir un sentido, para una finalidad que relaciona a esa parte de la realidad con las demás partes. Entonces la existencia de las cosas tiene un sentido de existencia que justifica que estén aquí en el mundo, que sean así como lo son y que sean parte de las demás cosas, de la totalidad. Y en ese sentido la comunidad humana es algo que existe para distintas finalidades. Por ejemplo, para dar sentido a la existencia humana. Una existencia en solitario no tiene sentido. Es decir, ¿qué significa que no tiene sentido? Que de ninguna manera va a permitir que el hombre se realice plenamente como ser humano en solitario. La existencia del ser humano se realiza, adquiere plenitud, llega a su plenitud solo viviendo en comunidad, solo viviendo en un agregado político, en una polis. Y en ese sentido, la koinonia, es decir, la comunidad política, la comunidad que permite la realización individual, da lugar también a esta realización colectiva gracias a la organización política. Bien, para Aristóteles, y eso también menciona en el capítulo 1, hay un proceso de constitución de la polis que lo define de forma bastante elemental. Dice: la congregación de familias es la aldea y la complejización de la aldea es la polis o la ciudad-estado. Entonces, es posible que el hombre realice su gregarismo, es decir, realice su entelequia de vivir en sociedad, viviendo en familia y eventualmente algunas familias agregadas. Cuando se agregan algunas familias, bueno, se puede tener una aldea,
Pero la aldea no alcanza a ser una organización política como tal. La organización política surge recién en la polis, en que se complejiza la vida de la aldea. ¿Qué quiere decir que la vida de la aldea sea más compleja? Que surgen instituciones. Hemos visto que en Atenas, por ejemplo, había varias instituciones que hacían la vida civil y política de la ciudad. El Ágora, por ejemplo, antecesor del Fórum Romano, ¿no? El Ágora como la plaza mercado, donde se intercambiaban opiniones, puntos de vista, corrientes, etc. Esa era una institución importante. En las polis griegas, en las ciudades-estado griegas, de los distintos ámbitos de influencia, tanto de Esparta como de Atenas. Pero también había otras instituciones, como por ejemplo los Juegos o las Olimpiadas que se celebraban en Olimpia, una ciudad al norte de la península griega, y que reunían cada 4 años lo mejor de los atletas griegos. Esto, como hemos analizado, era muy importante para la vida cultural, la cultura política, la vida civilizada, la vida política. En estas polis, en estas ciudades, porque les permitía desenvolver no solo las aptitudes del cuerpo en competencia limpia y vigorizante para los participantes y para la identidad de los espectadores que obviamente apoyaban a sus atletas, realizando además el precepto de la educación griega, que hemos visto se desarrollaba de una manera en Esparta, de otra forma en Atenas, y que como educación ateniense incluía el cultivo tanto de la moral como del conocimiento, como del intelecto, como también el cultivo del cuerpo. Entonces, ese ideal, el ideal griego de la formación ateniense, que consistía tanto en formar el cuerpo, la moral, como la inteligencia y el conocimiento, se expresaba de una forma evidente en las Olimpiadas, estos juegos, esta competencia, solo por el honor de ganarlos, no tenían mayor recompensa económica, sino una recompensa de honor, de gloria, el gusto de triunfar, vencer a los pares y hacer que la propia ciudad destaque. Entonces, estas instituciones, como son el Ágora, los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas, que además no solo eran las Olimpiadas, sino los juegos se practicaban en cada polis en distinto nivel. Y las otras instituciones que hemos visto, por ejemplo la eclesía, que es la asamblea de los ciudadanos atenienses de cierta edad, etc. Estas instituciones constituían la fortaleza de la democracia y la vida civilizada en Atenas.
Todavía hoy día hay algunos teóricos de la política, algunos pensadores de la democracia, que señalan que el vigor de la democracia, que la fuerza de la democracia radica en el vigor de sus instituciones. Es decir, instituciones como por ejemplo la Eclesia y su funcionamiento, pese a las deficiencias que pudo haber tenido y que hemos comentado, por ejemplo, la manipulación en la votación de la deportación de un general ateniense, hacían que la democracia sea fuerte. En Atenas, la educación que nos caracteriza como paideia, en contraposición a la educación espartana que nos caracterizaba como agoge, era también parte de las instituciones que formaban y fortalecían la vida civilizada. Y eso así lo entiende Aristóteles. Entiende que las instituciones de la organización política, de la koinonia, son las que fortalecen la vida política. Y esas instituciones van a depender también de la cultura que exista en cada polis. La cultura espartana, que hemos analizado también, no daba lugar a varias expresiones colectivas, individuales, no daba lugar al disenso, no valoraba la opinión de la mayoría, exaltaba la disciplina, el sometimiento, sobrevaloraba aspectos como el heroísmo militar, la vida por la polis. Y eso para Aristóteles no representa una evolución de la organización política. En todo caso, Atenas, con sus características, con las instituciones que hemos visto, sí lo hace, es decir, representa una cristalización plena de la entelequia de la koinonia, es decir, de la organización política. ¿Cuáles son las características ideales o la plenitud de la polis según Aristóteles? Él realiza una clasificación, también en este libro, que se ha popularizado bastante con algunas modificaciones, acerca de las formas de gobierno en la polis. Y normalmente se acepta que habría establecido 3 regímenes típicos y 3 regímenes, por decir así, depravados, es decir, que expresan la depravación, el deterioro de esos regímenes normales. La monarquía, la aristocracia y la democracia se señala usualmente como las formas de gobierno en que la koinonia, es decir, la comunidad, puede organizarse. Y por sí mismas son buenas, son deseables y dan lugar al objetivo, al propósito,
a la causa final, diríamos, siguiendo su lenguaje, de toda vida política, que es el bien común. ¿En qué consiste el bien común para Aristóteles? Consiste en que esta organización de la comunidad política se dé de tal manera que la mayoría de la población, no solo los ciudadanos, sino también los esclavos, realicen la finalidad de la vida individual y colectiva, que es la vida feliz, la vida, una buena vida. Entonces, realizar las condiciones para que la población tenga una vida buena es realizar el bien común. Y en ese sentido, cualquier régimen de los tres normales que él estudia, les he comentado que su estudio se basa en más o menos 150 constituciones, que analiza con sus discípulos en el liceo y que le permiten justamente establecer esta tipología. Entonces, analizando las constituciones de alrededor de 150 polis de su tiempo, él tiene una imagen bastante sólida, con información empírica muy sólida, acerca de las características que tienen los gobiernos, y esas características las puede agrupar y sistematizar y clasificar en tres regímenes normales y tres regímenes decadentes. La decadencia de la monarquía es la tiranía, usualmente. También puede haber otros tránsitos, ¿no? Por ejemplo, de la monarquía a la oligarquía o a la aristocracia. La decadencia usualmente de la aristocracia es la oligarquía, y la decadencia de la democracia es la demagogia. Estos términos en español, bueno, son un poco discutibles, porque en realidad él dice una forma de vida política normal es la politeia, que correspondería a lo que podemos entender como democracia, y la democracia más bien él entiende como una depravación de la politeia. Pero posteriormente esto, para fines de traducción, se ha empleado como la democracia, un régimen normal, y la demagogia, la decadencia de la democracia. En adelante vamos a ver las características de estos regímenes, tanto normales como decadentes. Pero ahora veamos las características de estos regímenes atendiendo a su realización plena, es decir, a su entelequia como koinonia. Aristóteles señala que por ejemplo, la autarquía, la autonomía y la autodeterminación son rasgos de la plenitud de los regímenes políticos en cuanto a organizaciones gregarias, humanas.
Los hombres pueden ensayar distintas formas de organización. En cambio, los animales tienen el mismo gregarismo. Es decir, la agrupación animal siempre responde al instinto y corresponde a una forma determinada de organización colectiva. Los animales también viven en sociedad y lo hacen de manera que podríamos decir responde al bien común de la asociación, de la sociedad, de la vida colectiva animal. Pero si se analiza la vida animal en conjunto, ¿cuáles son sus rasgos? Es siempre la misma, es fuertemente jerárquica y los individuos pueden, por decir así, sacrificarse por la colectividad. Además que su acción es siempre subordinada. Al propósito de la colectividad, en una relación jerárquica muy clara, en que algunos estratos de la colectividad, bueno, en realidad todos los estratos cumplen funciones determinadas y sus acciones están dadas también por procesos. Químicos que permiten una acción colectiva. En cambio, el gregarismo humano no es así. El gregarismo humano puede llegar a constituir regímenes como el de Atenas, con instituciones como la Eclesía, con instituciones como la Ágora o las Olimpiadas, y que muestran esas organizaciones la libertad, las posibilidades de elegir, las variaciones de la organización, el respeto a la voluntad de la mayoría, la carencia de verticalismo y de cumplimiento rígido de funciones. Y en ese sentido, la comunidad, la coinonía humana más plena, que llega a su entelequia, es la que se diferencia bastante, se diferencia mucho del gregarismo animal. Dicho de otra manera, estados como el de Esparta se parecen mucho a una colonia de hormigas, en que hay segmentos especializados en la defensa militar y en precautelar el poder de la propia comunidad gracias a su fuerza de conjunto, y en que los individuos se someten a los dictámenes superiores supuestamente en provecho de la colectividad. En cambio, sociedades como la ateniense permiten el disenso, permiten la discusión, realizan el sentido del hombre, que es ser zoon político, que es animal deliberante, que habla y que discute y que puede convencerse de una posición, aunque no sea la suya, que puede reconocer que está equivocado y sostener posteriormente una posición contraria a la inicial, que puede aunar esfuerzos
en función de una posición caracterizada como la más adecuada, la más pertinente en un momento o en alguna coyuntura. Entonces, la comunidad ateniense, por ejemplo, es cualitativamente superior a la comunidad espartana, marcada más por el gregarismo animal que por el gregarismo humano. Y lo mismo los pueblos que se caracterizan por seguir a un líder sin ningún reparo en obedecerlo porque no tienen la capacidad deliberativa, se parecen más a las comunidades de insectos que a una comunidad humana. Es decir, tener miedo a la libertad, someterse al empuje de la masa, vivir cumpliendo las funciones correspondientes al estrato. Eso es más un gregarismo de insectos que un gregarismo humano. El gregarismo humano y la entelequia de la coinonía consiste en la autodeterminación, la autonomía y el autogobierno, es decir, los ideales de la polis ateniense. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Entonces, el hombre puede vivir en sociedad, en familia, en aldea, pero solo en la ciudad se cristaliza una forma de vida compleja. Y esa cristalización puede darse de distinto modo, con asociaciones o comunidades, lo que llama koinonia, que realicen la finalidad de la vida política, que realicen la finalidad de, por ejemplo, autogobernarse. ¿Por qué es tan importante autogobernarse? Porque el sistema de gobierno, cualquiera de los tres regímenes normales, en la medida que surge como el resultado de un proceso histórico de la propia polis, expresa también lo que hoy llamaríamos la cultura política de sus habitantes. Aristóteles pensaba que cada koinonía, es decir, cada comunidad, tiene los gobernantes que se merecen. ¿Y eso qué significa? Que si la población, o hoy día diríamos el pueblo, no es capaz de enfrentar, por ejemplo, impulsos dictatoriales, tiránicos, si no es capaz de enfrentar a gobernantes que abusan del poder para su propio beneficio, enriquecimiento y la de sus adláteres, es decir, los que están a su lado apoyándolo, si no es capaz de eso, ese pueblo merece tener ese gobernante. Porque esos estilos de gobierno surgen en contextos donde la gente los va a tolerar y los va a cumplir y los va a temer. Entonces, no se trata de decir que este pueblo tan sufrido que tiene que soportar semejante tirano. Se trata de entender que este pueblo es incapaz de derrocar, ajusticiar a su tirano. Y por lo tanto, ese tirano, con todo lo nocivo que pueda ser, porque el tirano es siempre nocivo, es un régimen venenoso para la sociedad, con todo lo nocivo que pueda ser, es el régimen que ese pueblo merece,
Entonces, el régimen no es algo que surge de por sí. El régimen es el resultado de un proceso histórico, generalmente largo, y que da lugar a que se consolide una cultura política. ¿Cuál es esa cultura política que diríamos hoy, ¿no? Porque ese término no está en Aristóteles, aunque el sentido sí. Por ejemplo, la cultura política ateniense. ¿Cómo es un ciudadano ateniense del siglo V o IV, por ejemplo? Es alguien que tiene muy presentes sus derechos políticos. Por ejemplo, deliberar sobre los asuntos públicos. Y cuando quiera asistir a la iglesia y decir su palabra y votar por si hay o no hay guerra con los persas o los espartanos. Entonces, la idea, esa forma de organización propia de Atenas y su círculo de influencia, hemos visto que había dos ligas, ¿no? La Liga del Peloponeso y la Liga Ateniense. Entonces, Esparta y su influencia sobre una gran cantidad de ciudades-estado sobre las que influía de manera decisiva, creando cultura política de sometimiento, de disciplina, de artificio militar. Y Atenas, cultivando la creatividad, la individualidad, la manifestación múltiple de la cultura, como hemos visto en la anterior clase, generaban como polos de emanación y de influencia de cultura política, influían en estos dos mundos de la Grecia antigua. Y evidentemente la influencia de Atenas sobre las ciudades-estado que recibían su influencia y su protección, porque además aportaban a Atenas. Se dice que el Partenón era un banco donde se guardaba el tesoro de la liga que unía a Atenas con las demás ciudades-estado que tenían bajo su influencia la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos. Esas eran las dos ligas de la antigüedad en Grecia. Entonces, con protección y con influencia cultural, la visión del mundo de los ciudadanos de las polis influidas por Atenas era una visión característica y diferente de la visión espartana. Y en esa visión se incluía, por ejemplo, el autogobierno, la autodeterminación, la autarquía como características de la plenitud de la coinonía. ¿Por qué la polis debía ser autosuficiente? Porque cualquier polis que dependa de la producción ajena va a tener siempre, en opinión de Aristóteles, una debilidad estructural que es efectivamente no poder proveerse de lo imprescindible para su propia existencia. Esa es la autosuficiencia. Toda polis debe ser autosuficiente. Aquí hay que entender que la polis no es solo la ciudad. Estamos hablando de la ciudad-estado y eso incluye el perímetro, la superficie de la ciudad, pero también los alrededores, como hemos visto, es decir, el acceso al agua, en el caso de Atenas, el
acceso al mar, a través del Pireo, este lugar tan importante en la historia ateniense, pero también el acceso a otros recursos, como son los recursos del entorno, minerales, agua, recursos que tienen que ver la agricultura, la alimentación, la ganadería, la caza, etcétera, etcétera. Entonces, la polis no era solo una ciudad, era el estado que incluía la ciudad. Y ese estado tenía un territorio que incluía, por ejemplo, acceso al mar, acceso a otros recursos hídricos potables y a una gran variedad de recursos minerales, vegetales, animales, geográficos, geológicos, hacían la riqueza de la polis y donde trabajaban los esclavos, como hemos visto. En la anterior clase hemos visto la gran cantidad de funciones y oficios de los esclavos en Atenas, desde los desdichados mineros que estaban 5 días al año fuera de la mina, hasta los guardianes, los escitas, que eran esclavos armados con flechas para resguardar el orden. Entonces esa gran variedad de esclavos se constituía en la base económica, como los ilotas eran la base económica de Esparta. Pero lo importante era la organización política que dé lugar a que esos esclavos ocupados en múltiples actividades y con diversas funciones den autonomía, autosuficiencia a la polis. Y ese era el ideal, que la polis sea autosuficiente. ¿Por qué debe ser autosuficiente? Porque en caso de guerra, si depende de otra polis para sobrevivir y esa polis está en contra, entonces está perdida la situación. En caso de guerra, se tiene que defender su propia autonomía, su propia autarquía. Defender supone tener la capacidad de aviarse, aprovisionarse de los recursos, no solamente de las armas, sino de los recursos para la guerra. Y eso es alimentar a sus soldados, a su ejército, proveerse de lo que necesita la población y no tener que comerciar. Entonces, la autosuficiencia es un aspecto estratégico y no incluye solo comida, incluye una gran cantidad de medios, también bélicos, es decir, armas. La polis debe tener la capacidad de fabricar armas para defenderse de posibles ataques. Y debe tener la posibilidad de producir alimentos y los materiales para la vida cotidiana, desde la vestimenta hasta las casas, la construcción en las ciudades de las casas o los edificios públicos o las obras de ingeniería que incluyen acueductos. Por ejemplo, los romanos han desarrollado mejor los acueductos, pero ya existían en Grecia. En Grecia lo que más destaca son los grandes templos, que son edificios públicos. Entonces, la autosuficiencia es fundamental desde el punto de vista de que garantiza la vida política y la vida civil. Porque claro, si no es objeto de una invasión y se convierte en una colonia, como les pasó a varias polis.
en la época de las guerras médicas, Mileto, por ejemplo. Inclusive se dice que Mileto se rindió antes de ser destruido por los persas. Entonces los griegos de Mileto eran vistos como cobardes, que no habían peleado defendiendo su ciudad de los persas. Algunas otras se pasaron al otro lado, es decir, el lado de los persas, se convirtieron en colonias y se sometieron sin mayor resistencia. Pero otras también pelearon y esas mantenían la dignidad del mundo heleno, es decir, la dignidad de defender la identidad griega, especialmente en las guerras médicas, ¿no? Entonces fíjense que para Aristóteles la comunidad política, la koinonia, debe tener en primer lugar autosubsistencia, es decir, la capacidad de organizarse para proveerse de lo indispensable, incluidas las armas que le permitan protegerse, aparte de los alimentos, etcétera, y los insumos para la vida cotidiana, porque una sociedad dependiente del comercio pende de un hilo. Porque roto el comercio, bloqueado el comercio, simplemente se asfixia, simplemente colapsa. Entonces, la organización política, en primer lugar para Aristóteles, debe ver la autosuficiencia. Y otras expresiones de esa plenitud de organización de la koinonia, es decir, de la comunidad política, son, por ejemplo, la autosuficiencia ya está descrita, pero la autosuficiencia permite el autogobierno, la autonomía. Y eso está relacionado con la cultura política de esa polis. Hemos dicho que la cultura política se forja en larga duración, no es resultado de unos pocos años, es resultado de procesos largos. Las 150 constituciones que Aristóteles y sus discípulos estudiaron supusieron conocer la historia política de 150 polis, incluida Esparta, Corinto y todas las polis que tuvieron relevancia en el mundo antiguo, Mileto, por ejemplo. Y estudiarlas implicaba ver cómo se habían desarrollado las formas de gobierno. En Atenas, por ejemplo, el estudio de su historia política incluyó, esto se sabe porque es el único libro que quedó de los 150 libros que aparentemente Aristóteles y sus discípulos escribieron sobre las 150 constituciones políticas del Estado estudiadas. Solo quedó una, que es la Constitución de Atenas. Todas las demás se perdieron. Pero es presumible que esas 150 constituciones hayan sido textos que incluían la historia de las polis, como es la Constitución de Atenas. Y la Constitución de Atenas muestra la evolución de Atenas como una democracia, la primera democracia del mundo, con la eclesía como la institución emblemática de discusión. Ya, está bien. Como la institución emblemática, les decía, de la discusión, la asamblea. La puerta, por favor. Y en este libro, la Constitución de Atenas, que ustedes también lo tienen aquí, creo que no lo tienen, ¿no? Hemos visto que no había. Pero bueno, si alguien puede conseguirlo en internet, sería muy bueno que lo comparta con los demás.
tal vez tú, Rodrigo, ¿no? Como representante, podrías contribuir de esa manera al bien común de la clase. Bueno, entonces, ¿qué muestra la Constitución de Atenas? Muestra la historia política de Atenas. Y en esa historia política, alrededor de 100 años estudiados por Aristóteles, escritos, corresponden a una dinastía de tiranos. Es decir, un tirano heredaba a su hijo el reino, es decir, la polis. Y su hijo se encargaba de extremar la tiranía de su padre. Y así sucesivamente durante casi 100 años. Se llama la dinastía de los Pisistrátidas. Y eso muestra que Atenas tuvo una historia oscura también. No siempre fue el lugar de la democracia, de la discusión, de la votación, de la deliberación, sino fue también un escenario del autoritarismo. Fue el escenario de la tiranía. Y eso ha sido no durante pocos años, sino bastante tiempo. Pero también hay una historia de la democracia que, como hemos visto en el caso de Atenas, comienza con Clístenes y termina con Pericles, siendo sumamente importante Solón, que es además uno de los 7 sabios de Grecia. Entonces, forjar una cultura política democrática no es un asunto de poco tiempo. Enfrentar una mentalidad colectiva, diríamos un imaginario acomodaticio, receptivo, oportunista, cómodo, que no valora su propia dignidad, es decir, la dignidad de ser humano con derechos, no es nada fácil. Es decir, que se forje en el imaginario colectivo esa mentalidad democrática no es fácil, no es un asunto de poco tiempo, es un tema largo. Y forjar esa cultura política en Atenas para que Atenas sea el emblema de la antigüedad, de la democracia directa, que hemos visto también en qué consiste la democracia directa, ha significado un proceso de varias décadas, de más de un siglo, desde Clístenes hasta Pericles. Pero ha forjado una visión de qué es la política para el ateniense, para el ciudadano ateniense que participa en la eclesía y que se siente constructor de ese sistema, de esa comunidad. Y en esa construcción lo primero es la autosuficiencia, pero también el autogobierno, la autonomía. Es indignante para un ateniense que aparezca como su rey, como su regente o como el que tiene poder un extranjero. Eso vulnera su identidad. Quienes gobiernan deben ser los mismos atenienses y hacerlo bajo el imperio de la ley, no como resultado de la voluntad o la dictadura. Les había dicho que Aristóteles tipifica la tiranía como el gobierno del que ciega. Y cegar acá no es quitarle el sentido de la vista, cegar es cortar, es recortar, es extirpar. ¿Qué cosa? Lo que sobresale.
para nivelar todo hacia abajo. Esa es la tiranía, según definición de Aristóteles. El tirano es el que ciega hacia abajo, es decir, el que corta a todo lo que crece y sobresale, a todo el que sobresale, a todo el que es más alto, más sobresaliente, más destacado, brillante en comparación al resto, porque eso es lo que el tirano teme. El tirano teme al que destaca. Por eso tiene que cegarlo, es decir, eliminarlo. ¿Cómo lo elimina? Al final físicamente. Es decir, es otra táctica de cegar, es decir, matarlo. Pero también hay otras formas de cegarlo, es decir, de eliminar que sobresalga, por ejemplo, tratando de comprarlo, esa es la cooptación, o por ejemplo tratando de atemorizarlo, amedrentarlo, para que se modere por sí mismo, para que infundirle terror. Entonces el régimen tiránico, que es el peor régimen posible, las 150 constituciones que estudió, incluidas las historias políticas de 150 polis, el peor régimen para Aristóteles es la tiranía, lo más detestado. ¿Por qué es tan detestado? Porque ocasiona un gran mal social. ¿Cuál es ese gran mal social? Aplastar a lo mejor que tiene la sociedad. No se puede cerrar porque es bastante molesta. Acaba de entrar. Pues bueno, entonces la tiranía tiene estas características. Para Aristóteles es el régimen más detestado por el daño social que ocasiona, porque hace de los ciudadanos autómatas, aterrorizados. Es un gregarismo como de insectos, en que todos cumplen una función predeterminada desde arriba, en que no se atreven a cambiar esas funciones, en que no cuestionan ese orden, en que simplemente son estadísticas de un modelo que además los exacciona, los explota y que a los dirigentes, a los tiranos, les provee de la mejor forma de vida posible. Y los pueblos que resisten se merecen esos tiranos. O perdón, los pueblos que no se resisten se merecen esos tiranos. Los pueblos que se acomodan a ese gregarismo de insectos se merecen esos tiranos, porque no son capaces de defender su dignidad colectiva. Perdón. No son capaces de cuestionar ese sistema ni de enfrentarlo. Santo Tomás de Aquino, que en gran medida en el siglo XIII fue aristotélico, siguiendo a Aristóteles, afirma que el tiranicidio es un deber moral y está teológicamente justificado, porque los filósofos de la política que han reflexionado sobre la tiranía, todos desde Aristóteles la han repudiado. Es decir, es repudiable que se someta al pueblo o a la mayoría al terror, al temor, al amedrentamiento, a la represión, al ostracismo, a la tortura, a la desaparición.
Eso es algo inadmisible desde el punto de vista de los derechos de las personas y del sentido de la evolución de la coinonía, es decir, de la comunidad política. Esa es una involución, esa es una decadencia, la peor depravación política es la tiranía. No hay cosa peor. Y el pueblo que la soporta y no se rebela merece sufrirla. Tener en la coinonía, es decir, en la comunidad política, autosuficiencia permite también tener autogobierno y autonomía. La autonomía se define, Aristóteles la define obviamente como la posibilidad de dictarse las propias normas, eso significa nomos, son las leyes sociales, no son las leyes de la naturaleza, que es physis, ¿no? Sino son las leyes de la sociedad, las leyes humanas, dictadas por la misma comunidad, autonomía. Que la propia comunidad dicte sus leyes, a eso se refiere. Y claro, una comunidad política que tenga que soportar la invasión de persas o de cualquiera, o incluir los espartanos, ya no es autónoma. Es una colonia, está sometida al poder militar y político del que la ha reducido. En ese sentido, sufrir la derrota militar, claro, implica perder, entre otras cosas, la autonomía como característica política de la coinonía. Entonces, la polis que no esté preparada para enfrentar intentos de sometimiento de otros estados a la misma polis, imponiendo sus leyes, no prevé, no ha alcanzado el grado de madurez, el grado de plenitud que debe alcanzar una comunidad política para dignamente ser tal. ¿Qué significa que dignamente sea tal? Que se pueda defender, que pueda hacer prevalecer su dignidad, que pueda mantener sus propias decisiones. Entonces la autonomía es una consecuencia de la previsión política y de la fortaleza de la comunidad en autoproveerse de lo necesario. Pero también es el resultado de una conciencia colectiva de la importancia de ser libres. Y eso no tienen todos los pueblos. Hay pueblos que parece que se regocijaran en no ser libres, en ser aplastados por un tirano, en ser sometidos por un gobierno que los colonice, que no son capaces de enfrentar, de encontrar la forma de enfrentar el sometimiento. Y que una vez lo único que hacen es lamentarse. Entonces, la comunidad plena, madura, consciente, planifica las formas de enfrentar cualquier eventualidad y las lleva a cabo. Y lucha por su autonomía. Y por el autogobierno, es decir, el autogobierno, ¿qué significa? Que nosotros nos gobernamos. No es un extranjero que se impuso por la fuerza de las armas. No es un colonialista que nos somete. Entonces, la plenitud de la comunidad política es la autosuficiencia, la autonomía y el autogobierno, que hace de esa comunidad, de esa polis,
una entidad fuerte, capaz de enfrentar cualquier circunstancia y capaz de defender sus propias decisiones. Ahora, Aristóteles comenta que posiblemente la monarquía sea un régimen perfecto, pero en este libro hay una parte en que dice: la monarquía es el mejor régimen posible, pero si el que gobierna fuese un dios. Y como no hay dioses entre nosotros, la monarquía no es la mejor forma de gobierno. ¿Eso qué significa? Que si hubiese un gobernante con las características de un dios, estaría bien que gobierne, inclusive indefinidamente. Pero la realidad es que ese gobernante siempre es demasiado humano. Es decir, no alcanza la calidad de un ser divino. Es siempre demasiado humano. ¿Qué significa que sea demasiado humano? Que no puede dejar de sucumbir ante las mieles del poder, que lo usa para engolosinarse, que hace todo lo posible por perpetuarse, que aplasta a sus enemigos, que coopta a sus críticos o que los amedrenta. Es decir, siempre existe el peligro de que se convierta en un tirano. Y mientras más tiempo pasa, ese peligro aumenta. En ese sentido, Aristóteles está consciente de que el mundo del ejercicio del poder, es decir, el ejercicio político, siempre lleva consigo los rasgos negativos del ser humano. Solo un Dios haría que ese ejercicio carezca de lo negativo. ¿Qué es lo negativo? El egoísmo, la ambición, la ronronería, la astucia, el ataque a los adversarios, etcétera, etcétera. Entonces, él, como filósofo de la política, considera que sería perfecto un régimen con un gobernante perfecto, divino. Pero como eso no existe, y lo único que existen son los gobernantes engolosinados, ambiciosos, egoístas, sin escrúpulos, que cuando prueban las mieles del poder son capaces de cualquier acto para proseguir de tentarlo, es decir, para seguir detentándolo. Resulta que lo mejor se convierte en lo peor. Lo mejor deseable, que sería un régimen con un rey perfecto, que sea divino, se convierte por la realidad y la característica demasiado humana de los gobernantes en el peor régimen, en la tiranía. Entonces, él no dice cuál de los tres sería el que hay que buscar. Piensa que cierto equilibrio entre los tres es deseable: monarquía, aristocracia, democracia. Entonces, un régimen que tenga algo de monarquía, que tenga algo de aristocracia y que tenga algo de democracia es deseable. Como hemos visto en la pintura de Rafael, al señalar al suelo,
Aristóteles está como diciendo que eso es posible realizar aquí en la Tierra. Es posible realizar un régimen mixto, tanto monárquico como aristocrático y democrático. Muchos libros de este texto de la política analizan especialmente dos depravaciones, que son la depravación de la aristocracia en oligarquía y la depravación de la democracia en demagogia, o lo que llaman politeia en democracia. Pero para evitar equívocos, vamos a seguir lo que, por ejemplo, señala Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, que es la democracia que se deprava, que se degenera, que se corrompe en demagogia. Y analiza con extraordinaria lucidez, tomando en cuenta hechos históricos de su tiempo, las consecuencias de estos regímenes depravados, es decir, particularmente de la oligarquía y de la demagogia, que son depravaciones como la tiranía, aunque no llegan a ser tan detestables como lo es la tiranía misma. Entonces, la oligarquía, por ejemplo, ¿por qué es detestable? ¿Por qué es una depravación? Está bien que en un régimen los mejores tengan poder, pero ese es un régimen de equilibrio monárquico, aristocrático, democrático. En lo concerniente a la aristocracia, los mejores, eso es aristocracia, aristos es lo mejor, los mejores tengan poder. ¿Quiénes son los mejores en la sociedad? Los mejores son los que saben, los que tienen, los que pueden, los que destacan, los que de una u otra manera no son como el común vulgar de la gente, sino tienen algo que destaca. Y en ese sentido, los mejores, sea intelectualmente, sea económicamente, sea políticamente, sea en cualquier ámbito de la cultura humana, es decir, la cultura en sus distintas expresiones y múltiples expresiones, los mejores deben tener reconocimiento. Eso es imprescindible. Es imprescindible que la sociedad tenga un imaginario que se regocije en tener gente brillante y cultive tener gente brillante. Esa es una fortaleza de la sociedad, que brille de alguna manera y que no todo se reduzca a la mediocridad. El pueblo que se regocija con el tirano es el pueblo que quiere todo igual hacia abajo, sin nadie que destaque en nada. Claro, hay múltiples escenarios donde se puede destacar. Entonces, la aristocracia reconoce, el régimen aristocrático reconoce poder, otorga poder a los mejores en lo que sea, a los que destacan de alguna manera. Y ese sobresalir de algunos permite el desarrollo de la propia sociedad en esos ámbitos de una manera también destacada. Y eso está bien para la sociedad, pero siempre con medida. El problema de la oligarquía es la desmedida del poder a los mejores, a veces cuando no lo son, o cuando solo lo son por aspectos económicos. Alguien que tiene mejor situación económica en la sociedad ha mostrado, no personalmente, sino familiarmente, su capacidad de acumular riqueza. Y si lo ha hecho de manera honesta, bueno, está bien.
pero tampoco los mejores son solo los más ricos. Los mejores económicamente son los ricos, pero solo en parte. Porque si fuese solo el gobierno de los ricos, ya no es una aristocracia, se llama una plutocracia. Y cuando el gobierno es de los ricos solamente, lo que sucede es que esa plutocracia, que es el gobierno en que el poder lo concentran los ricos, es usado ese poder para el beneficio de ellos mismos y en contra de los intereses de la mayoría. Es decir, el poder se usa para aumentar la explotación, aumentar las diferencias de riqueza, aumentar la brecha entre ricos y pobres. Y la plutocracia termina siendo una oligarquía de los ricos solamente. Pero también, si la aristocracia no está medida, ¿y cómo se la mide? ¿Cómo se la restringe? Con normas que impidan el abuso del poder para beneficio de la propia aristocracia y dando lugar a que los mejores en distintos ámbitos, no solo en el económico, no solo los ricos, sino también los que destacan en el arte, el pensamiento, la filosofía, la creación artística, la arquitectura, o también la retórica, la literatura y todas las expresiones que hace la ciencia, el conocimiento científico, por supuesto, que hace a la sociedad con cierto valor, con cierta característica, con cierta manifestación destacada entre las otras sociedades, consolida el brillo de los mejores. Entonces, que gobiernen los mejores está bien, es bueno, pero hay que poner cortapisas para evitar especialmente que los ricos se conviertan ese régimen en una plutocracia y después en una oligarquía. Entonces, dar la medida justa, el justo medio a la aristocracia es lo que cree Aristóteles que una sociedad civilizada hace. Pero también hay que escuchar, hay que dar lugar y otorgar poder, empoderar, diríamos hoy, a la masa, a los pobres, al lumpen. Él ve de alguna manera al pueblo así. Obviamente no usa esa palabra, pero cuando habla de los muchos, de la muchedumbre, de los movimientos que convulsionan la sociedad, se está refiriendo a eso, a cómo los grupos de colectivos de los de abajo tienen también derecho de expresarse, pero tienen un gran riesgo, y es que quieren tener prerrogativas y poder solo para sí mismos. Entonces, lo que hoy diríamos movimientos sociales es para Aristóteles la causa de lo que él llama stasis. Y stasis en griego es convulsión. Y convulsión en el peor sentido, en el sentido que ocasiona el desorden en la sociedad. Hemos dicho que el mejor régimen es un régimen que combina los tres regímenes normales. ¿Cómo se concilia la democracia con la aristocracia y la monarquía? ¿Cómo? Otorgando a la masa y a sus representantes, porque la revolución democrática de Clístenes fue eso, dar voz a los que no tenían voz, a la masa, a los movimientos, a los grupos de abajo. Y eso está bien, es un régimen normal,
que puede ser beneficioso para el cuerpo político y el bien común, que tengan poder estas acciones, porque en definitiva se trata de facciones, de grupos organizados, de colectivos, diríamos hoy, que pugnan por sus intereses. El problema es cuando esto se desboca. Y el gran problema es cuando surge el demagogo. Hay lo que podría ser democracia, que es también conflicto de intereses, conflicto de lo que quiere una facción en detrimento de lo que quiere otra facción, según una sumatoria, con una relación de suma cero, es decir, una relación en que lo que uno gana el otro pierde. No hay todos ganamos, no hay, si yo gano algo, el otro grupo pierde eso que yo he ganado. Esa es la relación de suma cero en la relación política. Entonces, en la confrontación que siempre va a existir, es posible encontrar desemboques, es decir, situaciones de equilibrio en que se otorgue poder a las facciones sin excesos. Pero el exceso se precipita y de una forma, diríamos, terriblemente nociva cuando aparece el demagogo. Por eso la decadencia de la democracia es la demagogia. ¿Qué hace el demagogo? Promete mucho a varios y se convierte en el paladín de algunos. Y cuando llega al poder, evidentemente gobierna para esos. Entonces el gobierno no es un gobierno para todos, no es un gobierno de equilibrio, de intereses sociales. Es un gobierno para los intereses de facciones. Y las facciones siempre son minorías. Y si el gobierno decide de acuerdo a los intereses de las facciones, se está yendo a su trabajo. No me he podido reunir con mi compañero, pero podríamos entrar a esta semana sobre la nota. Hoy es el último plazo. Hoy es sobre el 100%, la próxima semana la mitad, ¿vale? Y después ya no vale nada. Ya. Gracias. Bueno, entonces decía que el demagogo es el artífice del desgobierno, en el sentido que el gobierno debe ser la realización del bien común. Porque lo que logra el demagogo es empoderar a facciones minúsculas que de alguna manera tienen fuerza, tienen poder, tienen presencia en la sociedad y pueden influir para que ese gobierno atienda sus prerrogativas y no las de todos. El escenario que ocasiona el demagogo es fatal, porque surge una competencia de demagogos. ¿Qué es la competencia de demagogos? Que aparecen líderes que quieren que se abrogan la representación de facciones y que exacerban los ánimos de las facciones para que tomen acciones, para que realicen acciones cada vez más enfáticas, más radicales, imponiendo su fuerza y finalmente volcando la situación de democracia, por ejemplo, a una situación de demagogia. Cuando gobierna el demagogo, vivimos la decadencia de la democracia. Eso piensa Aristóteles. Porque lo que hace es suscitar, es calentar,
hacer que ardan los sentimientos de algunas facciones para que se enfrenten al resto o se enfrenten a los que el demagogo considera sus enemigos. Entonces provoca el conflicto. El demagogo vive del conflicto porque eso le alimenta como líder, porque no puede conciliar intereses, no puede conciliar facciones, no puede conciliar situaciones en función del bien común. Él ha nacido al calor del conflicto, radicalizando las posiciones de alguna o algunas facciones. Y por lo tanto, la deuda que tiene con esas facciones es inevitable. Tiene que gobernar para ellas. Y en la medida que lo hace, tiene que enfrentar a las contrarias. Entonces, es un gobernante de división. Es un gobernante de empoderamiento de minorías. Es un gobernante que fácilmente va a caer en la venalidad para favorecer a los suyos. En que no va a tener límites para favorecer a los suyos en detrimento de las otras minorías. Y ese es el clima de la demagogia, en que además aparecen competidores que quieren seguir el mismo camino, que creen que esa receta funciona y es la única viable en el contexto político. Hay algunos análisis que se hacen de Aristóteles señalando que lo que él visualiza como acción de los pobres, porque así los llama, ¿no? A la aristocracia los llaman los ricos en varios libros, y a las facciones que pugnan por sus propios intereses en democracia los llaman los pobres. Cuando él analiza a los pobres y sus acciones faccionales, incapaces de generar proyectos que ofrezcan alternativas a la sociedad en su conjunto, siendo cada vez discursos más excluyentes, más restrictivos, más reivindicativos de la propia facción, se dice que Aristóteles está analizando una suerte de populismo. Y efectivamente es así. Si ustedes leen este libro, o bueno, particularmente el libro sexto, séptimo, octavo, en que analiza las movilizaciones de los pobres, lo que está analizando ya en su tiempo, en la Grecia clásica y las polis que él estudia, es evidentemente estos movimientos sociales que hoy día están caracterizados como populistas y gestiones de gobierno populistas, es decir, demagógicas, es decir, que soliviantan, exacerban los conflictos y llegan a situaciones cínicas de uso de los recursos y de la riqueza para beneficio de particulares y de fracciones. Entonces, en ese sentido, la democracia también puede degenerar, puede generarse, puede corroerse, puede corromperse gracias a los demagogos. Su acción, porque además surge de abajo, de los mismos colectivos pobres, de los mismos colectivos de los activistas, y que les prometen cambios y que se comprometen a realizar cambios y eventualmente cuando llegan al poder lo hacen, es decir, cumplen esos compromisos. Entonces fíjense lo que siempre contrapone Aristóteles, ¿no? Los excesos de los ricos y los excesos de los pobres. Sí. Doctor, en este punto se parece en algo, ¿no? Porque obviamente no comparto mucho su mirada
pero en este punto se parece en algo a Platón, quien entendía que la democracia también de alguna manera estaba llevando a cierta tiranía y por eso apostaba por la aristocracia, ¿verdad? Sí, o sea, Platón no es nada simpatizante con la democracia, eso es cierto, ¿no? Y eso además confirma Platón con la derrota de Atenas frente a los espartanos, porque ¿qué es lo que pierde Atenas cuando los espartanos imponen los 30 tiranos, que son los tiranos que van a regir Atenas después de la guerra del Peloponeso? ¿Qué es lo que ha perdido? Ha perdido la cultura política democrática y la valoración de la democracia como el mejor régimen posible. Y en ese sentido, Platón se siente más compungido, más obligado a denunciar que la democracia puede dar lugar a situaciones realmente indeseables. Ahora, la diferencia está entre Platón y Aristóteles en que Aristóteles nunca plantea una utopía política. No dice, la utopía política es esta. Eso que les mencioné de que el rey, que sea un dios, va a dar lugar a un régimen perfecto, es muy breve. Son pocas líneas que dice, eso sería maravilloso, pero no existe. Nada más. O sea, él es perfectamente realista, completamente realista al decir, nunca vamos a encontrar un Dios entre nosotros para que nos gobierne. Si lo encontrásemos sería una maravilla, pero no plantea eso como una utopía, no la describe. En cambio, Platón sí describe su utopía y lo hace de manera bastante detallada. Es lo que les comenté, ¿no? El segundo libro, precisamente de esta obra de Aristóteles, está dedicado a la crítica a Platón y a otro filósofo utopista de ese tiempo. No me acuerdo cuál era el Hipódamo, creo que es. Ustedes pueden leer la crítica al utopismo, es decir, ¿de qué sirve el utopismo? Esa es la pregunta de Aristóteles, que justifica su expresión. Soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, yo he sido estudiante de Platón, admiro su pensamiento, me parece sumamente interesante, pero muy inútil. Porque, ¿para qué sirve pensar una sociedad políticamente perfecta, que es lo que describe Platón, con los guardianes, los filósofos, el filósofo rey, con los militares que realizan el alma el alma irascible? Entonces, ese desarrollo intelectual que hace Platón de una utopía perfecta, para Aristóteles no tiene ningún valor, porque no ayuda en nada a tomar decisiones en la sociedad. ¿Y qué existe en la sociedad? Existen los ricos que quieren ser cada vez más ricos y que quieren ser cada vez más élite, cada vez más separada de la masa de los pobres, y cuando gobiernan así son la oligarquía. Y existen los pobres que quieren dejar de ser pobres, y entre ellos lo único que aparecen son demagogos que prometen todo, a veces con utopías para los pobres, y que lo único que hacen es generar la éxtasis, es decir, la convulsión, es decir, la pelea por los recursos, la lucha porque las decisiones de gobierno, cuando hay un demagogo en el gobierno, favorezcan a estas facciones en contra de estas otras facciones. Entonces esa es la realidad es la convulsión de los pobres que genera el mayor desorden, donde los que pescan en este río revuelto son los demagogos. Y por otra parte, los ricos, que cuando gobiernan para sí en contra del bien común. Entonces, estas fuerzas oligárquicas y, diríamos, populistas o demagógicas son grandes peligros de la realidad política que se han presentado en todo régimen.
en toda polis, ante lo que no hay que desarrollar ideas utópicas de cómo sería el mejor mundo político, feliz para todos, sino hay que entender que por su situación los ricos van a tender a hacer eso, a gobernar así. En una parte dice, no, los ricos tienen un gran problema, y es que como son parte de la aristocracia, creen que porque son los mejores en cuanto a situación económica, son mejores en todo, y no es así. Los ricos pueden ser mejores económicamente, obviamente tienen más, pero eso es solo en lo económico. Hay otros ámbitos de la vida social en que los ricos no van a ser los mejores, y eso no lo entienden. Y la oligarquía es el gobierno de los ricos que creen ser los mejores en todo. Eso dice Aristóteles. Y los pobres tienen el problema de que, creyéndose relativas minorías grandes, es decir, grupos más o menos grandes, tienen la prerrogativa para hacer prevalecer los intereses, las reivindicaciones de ese grupo, olvidándose que puede haber otros grupos, tal vez no tan grandes, o tal vez igual, o tal vez mayores en cuanto a cantidad de personas, pero aunque no fuese así, siempre va a haber otros grupos, y no tienen la capacidad de ver que hay otras facciones que pueden tener otras reivindicaciones, y por lo tanto cuando el demagogo gobierna para el grupo que lo ha encumbrado en el poder, solo gobierna para esos pobres, y de ellos surgen los propios gobernantes y las propias políticas que desarrollan. En ese sentido, el análisis al mismo tiempo de la oligarquía y la demagogia se presenta como un análisis de la situación política real en cualquier régimen. Y frente a eso, hacer críticas como Platón, que está soñando con los guardianes y la comunidad de hombres y mujeres y la falta de propiedad privada, etc., no tiene mayor valor. Entonces, en el libro 2, Aristóteles descubre todo pensamiento político utópico como inútil, inservible, y así lo denuncia, y está denunciando a su maestro, a Platón, que está señalando siempre hacia el cielo, es que está soñando en los topos planos. En cambio, él señala hacia la realidad política en la tierra, de grupos oligárquicos que quieren gobernar para sí, y grupos, acciones de pobres que tienen angustia de poder solo para gobernar para sí. Entonces, en ese sentido, ninguna de las dos degeneraciones, ni la demagogia ni la oligarquía, son buenas. Y las dos se dan en un clima de convulsión, porque cuando los ricos gobiernan para sí, también generan convulsión, porque los pobres reaccionan y se dan cuenta y se rebelan, y ahí surgen las medidas represivas para imponer esas políticas. O sea, el pensamiento de Aristóteles sumamente es realista y se basa en hechos históricos de las polis, que analiza y tipifica como los riesgos de la política, especialmente como acciones políticas oligárquicas y demagógicas. Y por eso estas formas de gobierno son tan detestadas por él. Él lo que cree que es preferible, que es factible, entendiendo que no hay ningún Dios que sea el rey, es un sistema mixto, en que los ricos tengan, los pobres también tengan poder. No se trata de una aristocracia o una oligarquía, se trata de una combinación de que los pobres también tengan poder, y que tengan poder, pero también medido, es decir, que las leyes impidan el abuso de facciones pobres. ¿Cómo se expresa ese abuso? Con preferencias, con prebendas, con corrupción,
con todas las formas clientelares de los gobiernos, con las facciones populares que le han apoyado al que gobierna. Entonces, si se regula eso, como se regula también la acción de la aristocracia para que no gobierne en función de solamente de sus propios intereses, entonces puedes llegar a un régimen de equilibrio, que es lo deseable. O sea, lo deseable en la política es que sea un régimen de equilibrio, en que las facciones, los ricos, los pobres, la cantidad de facciones entre los pobres, tengan oportunidad justa, en el justo medio, de realizar lo que pretenden y lo que merecen también. Es decir, la polis tiene obligaciones con los pobres, sin duda, y en ese sentido hay obligaciones que hay que responder. Todo esto deja al margen a los esclavos, por supuesto. Aquí no estamos hablando de esclavos, estamos hablando de ciudadanos pobres que se movilizan contra el gobierno, porque aquí no cabe ninguna posibilidad de incluir a los esclavos. Pero si el régimen político combina la fuerza de la aristocracia con la fuerza de la democracia, y posiblemente haya también un rey que sea más como figura, ¿no? Como algo formal, pero que no tenga poder efectivo, porque convertirse en un tirano, pues un rey con más un poder formal, los ricos y los mejores, destacando en los campos donde han destacado, y los pobres con posibilidad de cambiar su situación, con posibilidades de ascenso social y que tengan opciones de mejorar su situación sin abuso del poder. Entonces ese régimen es el que ha de ser preferible, ha de ser factible y ha de ser además estable, porque en la política lo más importante es la estabilidad. Eso piensa Aristóteles. Si hay un régimen aristocrático estable, está bien, es normal. Si hay un régimen democrático estable, está bien, es normal. Es decir, es un régimen normal, es un régimen que puede prolongarse. Si hay una monarquía estable, está bien. Pero si hay una combinación de los tres que además es estable, eso es lo mejor realísticamente realizable. Es decir, en la realidad, de manera factible, se puede alcanzar eso. Y eso no es ninguna utopía, como la de Platón o la de los filósofos de la época, sino es un sistema que puede preservarse, prolongarse, proyectarse y dar solidez a una estabilidad política que frene los excesos. No es ningún mundo idealizado, es un mundo en que las decisiones políticas suponen frenar los excesos, tanto de ricos como de pobres, porque siempre ha de haber eso. En la naturaleza humana está: si soy rico, me creo mejor en todo, y por lo tanto creo que tengo el derecho de aplastar a los pobres. Y si soy pobre y me siento fuerte con los de mi grupo, que es una facción de pobres, entonces creemos que tenemos el derecho de subvertir el orden y por lo tanto alcanzar el poder para nuestro beneficio. Entonces eso es muy humano, está apuntado en la esencia, en la forma de ser del hombre, ser así. Entonces fíjense que la crítica de Aristóteles a Platón y a los utopistas es una crítica por la inutilidad de la utopía. Él no cree que sea conveniente tener un modelo utópico, lo que contrasta con otro pensamiento, ¿no? Un pensamiento que dice: en política hay que tener una utopía para saber a dónde nos aproximamos y qué hacemos, pero eso es otra posición. Aristóteles tiene una posición mucho más realista de decir: en política lo que hay que saber es qué fuerzas existen
y qué fuerzas tienden a realizar lo que les interesa, realizar como grupos de poder. Y eso son de forma muy característica en la política, en el libro de la política de Aristóteles, las fuerzas oligárquicas que tienen los peligros que hemos señalado y las fuerzas demagógicas de las acciones de pobres que tienen también los peligros señalados. Bueno, nos falta menos de una hora, vamos a hacer un pequeño descanso. Mientras tanto voy a recoger los trabajos, por favor. Y en vez de entregar a Rodrigo